en No hay Derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios. Ha venido a visitarnos el doctor Manuel Monteagudo, como ustedes bien saben, él es integrante del Tribunal Constitucional, ha tenido la gentileza de darse una vuelta por nuestros estudios antes de iniciar su jornada laboral, que por lo general de él y sus colegas es bastante intensa. Doctor Monteagudo, qué gusto saludarlo, buenos días. Buenos días, Glaxer. Gracias por venir a conversar con nosotros, y es bien importante, y le agradecemos por eso, porque hay que explicarle a la ciudadanía qué cosa es lo que ha pasado en sentencias que refieren casos que son muy notorios, es decir, casos que son muy comentados por la opinión pública. Y este que ha declarado nulo el proceso disciplinario inmediato, es verdad, en el caso acotado de algunos exmagistrados, pero que, y aquí va una de las preguntas que quiero hacerle, si puede aplicar para otros que puedan estar en la misma condición. Es decir, lo que la Junta Nacional de Justicia estimó es que dependiendo del tipo de los casos, ¿no es cierto?, tenía un particular procesamiento, y el procedimiento inmediato daba cuenta pues de algo inobjetable, indiscutible, casi de flagrancia, y por lo tanto que ya no requería una investigación preliminar, por lo tanto, y preveía además una figura de posible suspensión como un elemento que podría evitar la obstaculización más adelante, que son las características. El tribunal ha dicho que eso es inconstitucional por mayoría. Usted ha votado en contra de esa decisión de sus colegas. Contextualícenos, por favor, en el marco de qué pasa y qué cosa es lo que dice el tribunal y cuál es su apreciación. Claro. Bien, bueno, en realidad aquí han recurrido diferentes vocales de la Corte Suprema, magistrados, para cuestionar la decisión de procesos sancionatorios contra ellos, ¿no?, destituciones, en este caso 2 sentencias que se han publicado, que cuestiona la destitución dispuesta por la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces han planteado acciones de amparo porque consideran que esas decisiones son inconstitucionales, ¿no? Y básicamente, digamos, el argumento por el que se les ha dado la razón. Perdón, Renito, ¿sí? antes de entrar, disculpe que lo interrumpa, ¿no?, pero esto es bien importante. Cuando dice que iniciaron procesos de amparo, eso quiere decir que instancias en el Poder Judicial, en 2, primera y segunda instancia, ya revisaron estos casos y dieron opinión contraria a la pretensión de los magistrados. Correcto. Y por eso es que llega al tribunal. O sea, ya hay 2 opiniones previas del Poder Judicial no dándole la razón. Por eso llegan al tribunal. Sí. Es bien importante, además es un procedimiento, ¿no? Sí, importante porque en realidad aquí lo que está pasando es que un ciudadano, frente a una decisión administrativa, frente a un proceso sancionatorio disciplinario, considera que su derecho ha sido violado, algún derecho constitucional ha sido violado, y recurre a una acción de garantía, que supone ir a un juez y luego a una segunda instancia. Si el Poder Judicial no accede a ese pedido, se va en un recurso de agravio en última instancia al Tribunal Constitucional. Efectivamente, en las primeras instancias han denegado esta pretensión en ambos casos, es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional ha conocido y se ha pronunciado por mayoría a favor de los requirientes, ¿no? Ahora, el argumento, digamos, acá han habido 2 argumentos, ¿no? Uno, en el sentido de que se ha afectado el debido proceso porque se ha recurrido a una figura que, digamos, resulta inconstitucional, que es el procedimiento inmediato. En la mayoría considera que este procedimiento no está amparado dentro de las competencias reglamentarias de la Junta Nacional de Justicia, porque es un reglamento de la Junta Nacional de Justicia que ha establecido el procedimiento ordinario, el procedimiento inmediato, y hay un procedimiento abreviado para jueces de otro rango, y considera que esas figuras no son constitucionales, porque la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia prevé la investigación preliminar en el caso de los jueces supremos. Y entonces, como el procedimiento inmediato es un procedimiento que no dispone de la investigación preliminar, se estaría yendo en contra de la ley orgánica y por lo tanto vulnerando el debido proceso. Ese es el argumento, ¿no? Argumento con el que yo discrepo, como lo hacen 2 magistrados. ¿Por qué discrepa? Es decir, ¿dónde está el punto de discrepancia con la afirmación que ha hecho el tribunal a través de mayoría? Bueno, en primer lugar, porque la investigación preliminar
en realidad no es parte del procedimiento disciplinario en sí mismo, es una investigación justamente preliminar cuando es necesario realizar algunas investigaciones previas. Esto está previsto no solamente en el reglamento de la ley orgánica de la Junta, sino también está previsto en el procedimiento administrativo general. En los procedimientos sancionatorios, la investigación preliminar es una fase previa. Ahora, ese es uno. Dos, la ley orgánica le otorga a la Junta una capacidad reglamentaria para determinar una serie de procedimientos en el cumplimiento de la ley. Este no es el único caso donde a través de un reglamento se establecen particularidades, procedimientos. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? El reglamento dice, hay procedimiento inmediato, efectivamente lo ha señalado, cuando hay flagrancia o cuando es un acto público irregular. Y entonces se ingresa a una fase más expeditiva, pero aquí lo interesante es que esta fase preserva investigación, porque no deja de haber investigación, Ajá. pruebas, actuación de pruebas, descargos, declaraciones. En ambos casos se han ofrecido cerca de 50 pruebas, donde estas personas han tenido la oportunidad de cuestionarlas, de presentar sus alegatos, ha habido una audiencia, es decir, todo el proceso investigatorio y el proceso contradictorio se ha llevado. No hay una afectación al debido proceso. No hay, es decir, no hay un alegato que pueda ser justificado en el sentido de, al no haberse hecho la investigación preliminar, han evitado la posibilidad de que yo me defienda. No he sabido por qué me he defendido, me han sancionado sin que yo pueda siquiera expresar mi punto de vista. Eso no ha pasado. Claro, y esto también es importante que lo sepa la ciudadanía. El Tribunal Constitucional no es un nuevo juzgador, no es una segunda instancia o una tercera o cuarta instancia donde entramos a ver el caso. Nosotros examinamos el proceso y vemos si es que este proceso tiene algún vicio como el que se alega, ¿no? Esta norma existe, creo, desde el año 2020 y han habido infinidad de procesos que se han seguido y este cuestionamiento no ha sido levantado. Porque es correcto, porque está previsto. No es el único caso en nuestro sistema jurídico donde se establecen procedimientos que son razonables por las circunstancias. Hay un procedimiento inmediato y hay un procedimiento ordinario, pero en uno y en otro se preservan los elementos claves del debido proceso, que es lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Entonces, un primer concepto es que aquí efectivamente no hay un problema de debido proceso, ¿no? Ahora bien, ¿qué puede ocurrir en el futuro? Evidentemente, este es un razonamiento, digamos, importante, que puede ser recurrido, pero el pronunciamiento se ha referido a estos casos específicos. Que otros puedan alegarlos, que otros puedan basarse en ellos en su defensa, sin duda va a ocurrir, ¿no? Sí. Pero en mi concepto, digamos, esto no tiene asidero, ¿no? Aquí se ha respetado el debido proceso, ¿no? Ahora, claro, pero siendo que en mayoría el Tribunal Constitucional ha inclinado la balanza en el sentido distinto a lo que usted planteaba, eso sí, si bien es cierto, no es una jurisprudencia porque no se ha obtenido la cantidad de votos que se requiere, pero sí va a ser alegado por otro que siente estar en la misma circunstancia. Es evidente que le abre la puerta a varios que hasta ahora no habían entrado en una actitud quejosa sobre sus procedimientos. Bueno, ahí es interesante porque ya esto es, digamos, un detalle, ¿no? Si uno mira esta sentencia va a ver que efectivamente hay 2 votos singulares, pero por ejemplo, entre los que han apoyado a la mayoría, uno de los magistrados, me parece que es el magistrado Ochoa, se ha apartado de esta argumentación. Él considera que no hay un problema de debido proceso, ¿no? Entonces no es, digamos, no es una posición ni unánime y está siendo cuestionada, ¿no? Entonces eso también hay que relativizarlo, ¿no? Esto de cara a su posterior uso después, con su posterior alegación para favorecer a otra causa, por decirlo de alguna manera. Ahora, una cuestión, es el argumento de la mayoría no solo es ese, ¿no? Hay otro argumento que tiene que ver con la proporcionalidad, ¿no? Y ahí, por ejemplo, digamos, el magistrado que no está de acuerdo con el primer argumento, sí lo está con el segundo, ¿no? Lo que le permite, hacer la digamos, mayoría. converger. O sea, es decir, esto de pronto es bueno explicarlo a quienes nos siguen, porque en un tribunal como el Tribunal Constitucional pueden hacer mayoría, pero no con los mismos argumentos. Correcto. Es decir, se puede dar fundada una medida, pero 4 van por el argumento A
y el quinto voto va por el argumento B, pero al sumarse hacen 5. En términos prácticos hay una sentencia en ese sentido. O 4, digamos. O 4, por claro, decirlo, claro. Y ha sido así. Pero en términos de la firmeza de la argumentación, este tipo de situaciones pues lo hacen un poco más, digamos, menos consistente, me parece, Es ¿no? Correcto. De cara a lo que se Sí. puede alegar más adelante. Quizá también es importante ahí subrayar la importancia que tiene, digamos, esta idea de cómo la función reglamentaria completa, ¿no? O sea, ahí está nuestra discrepancia, ¿no? Es decir, la función reglamentaria, cuando la ley le dice al órgano, tú puedes establecer reglamentos para la aplicación de lo que quiere la ley, y estamos frente a una figura de flagrancia o evidencia, y lo que quiere la ley es que se ejerza una potestad sancionatoria frente a hechos evidentes, donde se va a preservar la posibilidad de defenderse. Bueno, esto no ocurre, mejor dicho, esto no es el único caso, hay otros campos donde ocurre, ¿no? No, pero además la propia discusión en el Congreso sobre la detención preliminar habla de 2 casos distintos, ¿no es cierto? En términos de se podía aplicar para casos en flagrancia y que no se podía aplicar para casos que no estaban en flagrancia. Entonces, digamos, guardando la distancia, ¿verdad? Porque este es un procedimiento penal, pero este es un procedimiento administrativo, pero la figura es la misma, es decir, siempre hay figuras para lo evidente. Manos en la masa, no vas a esperar pues un procedimiento como los otros, porque es flagrante. Pero quería preguntarle por otra cosa, digamos, consecuencia de la sentencia. Usted dice, si bien es cierto, no es una jurisprudencia que pueda aplicarse en todos los casos, pero la van a alegar y se discutirá caso por caso. Pero el otro asunto es, ¿qué cosa dice el tribunal sobre los magistrados a los que han pedido la nulidad y declara, o sea, es decir, que han hecho este pedido ante el tribunal y el tribunal les ha dado la razón? Van a ser repuestos en sus puestos previos y la Junta está obligada a hacer un nuevo procedimiento, esta vez ya no inmediato, o se reincorporan y se acabó la posibilidad de un procedimiento. Han sido absueltos, por decirlo de alguna manera. No, la sentencia señala que si la Junta considera necesario, pueden iniciar un procedimiento sancionatorio nuevo. Incluso no se le dice cuál. Claro. ¿No? Pueden iniciar un procedimiento sancionatorio. Podrían iniciar el inmediato, digamos. Sí. ¿No? Pero el inmediato ya no podrían, pues por mandato del tribunal, bueno, si declara inconstitucional. Claro, esa es la otra pregunta que quiero hacer. Esto significa, ya no de cara a los que están pidiendo que se le anule su propia la decisión frente a ellos, sino los otros que están sometidos a procesos inmediatos actuales, como la doctora Inés Tello, por ejemplo. Su procedimiento automáticamente se anula y los que ya no se podrán abrir más procesos inmediatos. Mira, yo diría que en realidad yo soy evidentemente un crítico de esa decisión, sí. no la comparto, ¿no? Y justamente encuentro que hay inconsistencias incluso dentro del propio razonamiento, ¿no? Y con todo respeto, ¿no? Yo aprecio mucho a los señores magistrados en su función, pero evidentemente tengo una posición discrepante y creo que una de las inconsistencias es esa. ¿Cuál? Que definitivamente se le está diciendo a la Junta, bueno, si lo considera necesario, inicia un nuevo procedimiento sancionador y no le dice este u otro, claro. ¿No? O sea, y además hay una discrepancia al interior de esa mayoría, por lo que hemos señalado. Claro. Entonces todavía hay un discernimiento que hacer en los futuros casos. Claro, ¿no? porque si estuviese esta decisión fuera muy consolidada, muy consistente, tendrían que decirle, hágale un nuevo procedimiento, pero no puede ser el inmediato. Correcto. Y no le dice. Correcto. Y no le dice. Y no le dicen, sí. O sea, podría, si no es que se ha desaparecido la figura del procedimiento inmediato. No se la ha declarado inconstitucional. Hay un grupo, digamos, de magistrados que sí considera que es inconstitucional, que es un exceso de competencias. Perfecto, esa es la sentencia, ¿no? Y claro, hay muchas posibilidades de que se siga en esa dirección. Sí, no se puede negar, ¿no? Ahora, también la posibilidad de que la Junta diga, creemos que ya no es necesario un proceso, que se restituyan a su cargo y por lo tanto ahí quedó. Y bueno, donde queda, digamos, el hecho descubierto del mal comportamiento, por decirlo de algún modo. Bueno, digamos que esa ya es una competencia de la Junta. No, sí, yo sé, sí. Pero digamos, también abre esa posibilidad, que la Junta diga, bueno, el tribunal dice que tienen que ser repuestos, nosotros sencillamente ya no abrimos ningún proceso. Pensaría que sería un poquito remoto, ¿no? Pero sí. Bueno, ese es dentro de lo opinable lo que creo, ¿no? Ahora, hay otro argumento, ¿no? Sí. Que es el de la proporcionalidad. Ese, sí, ¿no? En el que uno de los magistrados se suma a la mayoría, pero no convalide el primero del debido proceso. Y ahí en la proporcionalidad, ¿por qué a usted le parece que sí era proporcional la destitución y el proceso inmediato? Claro, aquí también es bien importante
que se entienda qué es lo que puede y lo que no puede hacer el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque se le está diciendo, bueno, independientemente del debido proceso, la sanción ha sido desproporcional. La conducta infractora ha merecido una sanción que es desproporcionada, ¿no? Y al momento de argumentar ello, lo que se dice es más, se ha hecho una, digamos, una abstracción teórica impersonalizada. Se ha dicho que estamos sancionando porque, bueno, en términos simples, se está afectando la imagen de la justicia, se está desacreditando la justicia, ¿no? Y entonces realmente a una persona, digamos, no la debemos sancionar administrativamente o penalmente por razones simbólicas, ¿no? Sino se produjo un hecho infractor, tú cometiste este hecho infractor y a ti te sanciono, no te sanciono por razones simbólicas, ¿no? Y de alguna manera el argumento es ese, ¿no? No ha habido esta conexión entre hechos y tipo penal o sancionatorio en este caso, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también es un error, con todo respeto, porque, digamos, hay claramente hechos, en ambos casos lo que se ha imputado es una interferencia de magistrados en la labor de un órgano del Poder Judicial, porque intervinieron en diferentes circunstancias para promover la contratación o la prórroga de contratos en un lado y en otro, en el segundo caso, es decir, intervinieron en la función de otro órgano, y esto se consideró como una falta que está prevista, la interferencia, una falta muy grave, y consideró en ese momento la Junta que esto merecía la sanción más grave, es decir, la destitución. Este es un razonamiento que no le corresponde a la justicia constitucional, no nos convertimos en jueces. Claro. Lo que nosotros tenemos que mirar es si hay hechos, razón jurídica y una razonabilidad, digamos, aceptable dentro de ciertos parámetros. Puede haber una cuestión opinable. Pero la valoración sobre lo simbólico, lo objetivo, no es una cosa que el Tribunal Constitucional tenga que hacer. Bueno, efectivamente, es que aquí justamente no ha habido un análisis sobre lo simbólico. Aquí la Junta ha analizado hechos, conducta, y por supuesto se ha remitido a una consideración mucho más general. Claro. O sea, creo que ahí hay un error, pero el otro error es que digamos, nosotros no nos metemos a reemplazar ese discernimiento ya sobre hechos. Por eso, pero el tribunal lo ha hecho en la práctica. Bueno, a mí me parece que sí. Claro, o sea, se ha dicho, bueno, señores, aquí no hay hechos. Si hay hechos, ¿no? Lo que le corresponde al tribunal es, bueno, si a alguien lo sancionan de una manera absolutamente irracional, bueno, se podría entrar. Pero si estamos en un terreno de lo opinable, bueno, me pareció que debieron suspenderlo, pues, 120 días, o no, bueno, ya ese es un terreno, digamos, dentro de lo opinable, donde no ingresa el Tribunal Constitucional. Porque si no se constituye en otra instancia. Pues. Exactamente. O sea, digamos, no es una reconsideración ante el tribunal, ¿no es cierto? Sí. No han ido en reconsideración, porque no lo podrían ir, solamente lo puede hacer la Junta, sino que han ido a ver si ahí se han vulnerado derechos fundamentales. Exactamente. Al margen de si uno está de acuerdo o no con lo que decidió la Junta. Sí, yo también creo que en ese argumento, pero ese sí puede terminar siendo útil para varios otros que están diciendo no hay nada objetivo, todo es simbólico, en otros casos que están en línea de pedido ante el Tribunal Constitucional. Y eso es lo peligroso y lo grave, me parece, ¿no? Ahora, doctor Monteagudo, lo saco de ese caso para hablar de algunos otros brevemente, si me permite. Había uno sobre el cual conversamos aquí la vez pasada y tenía que ver con esta especie de incidente que se produjo en el Tribunal Constitucional, donde 3 magistrados dejaron, digamos, después de haberse iniciado ya el procedimiento, la discusión, y alegando que los que se quedaban no podían pues decidir si ellos se iban, ¿no? Eso, inmediatamente el Congreso advirtió de eso y encaminó, digamos, un pedido ante el tribunal. Eso ya ha sido resuelto también, más o menos como usted nos había planteado iba a resolverse. Cuéntenos un poquito, por favor. Efectivamente, bueno, lo que ha ocurrido es que ante la decisión del tribunal de no amparar al Congreso en su demanda competencial, en las circunstancias que hemos conversado, en la que se retiraron 3 magistrados, etcétera, planteó el Congreso una nulidad de esa resolución. Sí. ¿No? Y su argumento fue el mismo que, bueno, muy parecido más o menos de lo que hemos escuchado, lo que escuchamos meses atrás, donde se decía que no hubo quórum, etcétera, ¿no? Esgrimido por los propios miembros del Tribunal Constitucional. Efectivamente. Que se fueron. Y entonces lo que ha hecho el tribunal
es resolver ese pedido de nulidad desestimándolo. Claro. Desestimándolo las mismas razones de fondo, es decir, había una mayoría, se notificó a todos los miembros del tribunal, empezó la sesión, empezó el proceso de votación y se retiraron 3 magistrados progresivamente. Y bueno, continuó el proceso de votación y no ha habido ausencia de quórum porque digamos, el tribunal se instaló con el quórum de ley, ¿no? Y entonces, o sea, la discusión no era si había o no quórum, sino tal vez de pronto que explicaran los que se fueron, por qué se fueron después de haberse iniciado ya el procedimiento, ¿no? Pues es una conversación distinta, pero aquí lo que ha decidido el tribunal es que es nulo ese... Ante el pedido del Congreso nos pide que declaremos nula nuestra decisión, le hemos dicho que no. Esto es totalmente improcedente, es una decisión conforme a ley, conforme a derecho. Sí. Y por lo tanto, la situación es que esa acción competencial ha sido desestimada. Sí. Ahora, ¿y otras decisiones que haya, doctor Monteagudo, tomado el Congreso de la República o que esté por tomar que pueden, diría yo, achicar los márgenes de desempeño de los magistrados del Tribunal Constitucional, que son la máxima instancia en materia de interpretación constitucional? ¿Cuáles son los que ya están, digamos, corriendo y cuáles son los que le preocupan al tribunal se podían aprobar? Desde, por ejemplo, la votación para tener sentencias consolidadas, que antes era 5, después el tribunal dijo que era 4, el tema de la aplicación del sistema interamericano, el sistema internacional de derechos humanos, solo si tiene que ver con casos de Perú y no otros casos que se hayan producido en otros países. Es decir, una serie, acá lo conversamos en varias oportunidades. ¿Cómo ha evolucionado o ha involucionado eso, digamos, en los últimos meses? Bueno, a ver, con relación a lo primero, es decir, a la variación de los votos necesarios, en este momento no nos hemos enfrentado todavía, digamos, a esa situación. Déjeme recordar un momento, había varios casos. Mire, yo más bien pensaría en esta modificación del código que se refiere a no aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino en aquellos casos en los cuales el Perú ha sido parte, ¿no? Bueno, yo simplemente comentaría como magistrado y como profesor de Derecho Internacional que una de las evoluciones más importantes que tiene el Perú y que tiene Latinoamérica, América en general, es justamente el régimen supranacional del sistema interamericano, la posibilidad de que individuos puedan recurrir a este sistema supranacional y que se vaya generando una jurisprudencia que va fortaleciendo los derechos en nuestra región, ¿no? Y entonces excluir las evoluciones jurisprudenciales me parece que es algo que nos debe preocupar, porque precisamente estamos en este momento, incluso a nivel mundial, tratando de consolidar derechos, tratando de consolidar sistemas de garantías que se ven protegidos, que se ven enriquecidos con jurisprudencia, no solamente la peruana, no solamente la latinoamericana, sino también la europea, la de Naciones Unidas. Entonces es un proceso global de suma importancia. Así es. ¿No? Y no solamente en materia de derechos civiles, derechos humanos, sino en cuestiones como la propiedad, ¿no? El derecho de propiedad está protegido también en el sistema de derechos humanos, ¿no? Sí. Entonces, la propiedad que tiene que ver con la economía, ¿no? Entonces hay que tener una mirada mucho más, digamos, clara de esta evolución regional y mundial que nos protege a todos. Sí. ¿No? Ahora, inclusive en la sentencia de la que conversábamos previamente, hay una expresa mención a una sentencia de la Corte Interamericana mal citada desde mi punto de vista para el caso, pero que va en el sentido contrario a lo que quiere el Congreso de la República se aplique, ¿no? Porque el Congreso lo que está discutiendo es, o lo que se quiere es que solo se pueda aplicar sentencias que tienen que ver con el caso peruano. Y la riqueza del sistema está en su universalidad, por decirlo de alguna manera, porque los derechos humanos se defienden aquí en cualquier lugar de la misma manera, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Bueno, sí, en efecto, ha señalado en la sentencia, hay una cita de la mayoría a un fallo de la Corte Interamericana en la que no es parte del Perú, sí, ¿no? Y se dice, bueno, si bien esto no se aplica de acuerdo a la modificación, cosa con la que discrepo, coincidimos, ¿no? Entonces eso nos está demostrando la importancia que tiene la jurisprudencia comparada, digamos, en materia de derecho, ¿no? Sí, pues. Doctor Monteagudo, y otros casos bien importantes. La presidenta del Tribunal Constitucional ha dicho que en el caso de
la extensión de dominio, que es un caso muy sensible. De hecho, hay pronunciamientos públicos del Ministerio Público, fiscales, en fin, y el Congreso ha insistido en su postura, y el Defensor del Pueblo también. Va a resolverse en los próximos 2 meses, ha dicho. Eso es posible, claro, usted no puede dar opinión sobre qué cosa va a decir en el caso, pero sí es un caso muy importante, ¿no? Que se ha advertido podría traerse abajo muchos casos. ¿Cómo adviertes esa conversación? ¿Se está produciendo ya? ¿Se ha discutido? ¿Están viéndolo? ¿Cómo está? No, de hecho ha habido ya una audiencia, pública, sí. ¿no? Y se entra en una fase de deliberación, ¿no? Sin duda es un asunto importante, hay que recordar que la decisión de dominio es una institución que ha venido también desde el exterior. Sí. Ha habido un modelo de Naciones Unidas que se ha incorporado a la legislación peruana hace muchos años y bueno, se están cuestionando algunos aspectos de este sistema, como es legítimo y va a merecer un pronunciamiento del tribunal, ¿no? Sí, ¿y está en el rango esos 2 meses? ¿Coincide usted Yo con creo que sí, me parece una perspectiva razonable, sí. Sí. Ahora, otro tema muy importante, sobre todo en época electoral, pero puede marcar un precedente muy significativo, es la discusión sobre el tema de la inhabilitación en materia política o ejercicio de cargo público, que tiene como antecedente la elección popular. Bueno, no voy a adentrarme en lo que dice el sistema interamericano, el sistema universal sobre eso, porque hay jurisprudencia también, pero es que el tribunal tiene en sus manos casos que son muy significativos, ¿no? Que pueden cambiar sustantivamente las cosas dependiendo de cómo se den las votaciones. Bueno, hemos tenido ya la audiencia del expresidente Vizcarra, donde el tribunal va a pronunciarse sobre el pedido, o perdón, la decisión de inhabilitación, de su inhabilitación, ¿no? Vamos a ver, pues, estamos también en una fase deliberativa. Lo que hay que decir aquí es ¿Aplica que también el tiempo, 2 meses más o menos, lo que tendría que ser la solución? Yo presumo, ¿no? Ya la agenda la ve la presidenta, pero creo que definitivamente es un caso que es relativamente próximo, ¿no? Pensaría, ¿no? Ahora, claro, lo que hay que recordar, como en el caso que hemos conversado al comienzo, no hay zonas exentas de control de constitucionalidad, ¿no? Es posible controlar, ¿no? La pregunta es cuánto y qué se controla, ¿no? Digamos, si hay problemas de desproporcionalidad, si hay problemas de legalidad, si hay problemas de debido proceso. Esos son los elementos justamente que entran en el examen y que se van a ver en el caso de la inhabilitación del expresidente Vizcarra y probablemente en otros que lleguen al tribunal, ¿no? Sí, ahora porque ahí hay, como casi todos los casos en el tribunal que tienen sentencia, a veces sentencias muy consolidadas, al definirse en un caso, sí refieren inmediatamente lo que va a pasar con los siguientes. Y el tema de la inhabilitación en estos tiempos es moneda de corriente, sobre todo en el Parlamento, y podría esto generar un efecto dominó, digamos, en torno, para un lado o para otro, digamos. No se sabe, no le va a pedir su opinión sobre eso, porque evidentemente se lleva de opinión, pero sí es clave que eso se produzca. En el caso de la doctora Patricia Benavides, que también ha ido por en la práctica, pedido de reposición, digamos, que se le anule todo el procedimiento, ¿eso claro, cómo va? Ahí también hay un cuestionamiento a la sanción, sí, ¿no? Como los casos que hemos visto hace un momento. También está en una deliberación, perdona, pero no sí, puedo precisar, pero ni precisar con claridad, pero también está dentro de los casos que tienen una importancia, ¿no? Recordemos que la Junta Nacional de Justicia es una institución que generó una reforma constitucional, sí, ¿no? Que generó un referéndum, ¿no? Y que por lo tanto, digamos, está dentro de las preocupaciones ciudadanas, no hay que olvidarlo, ¿no? Está dentro de las prioridades, hay que consolidar estas instituciones, ¿no? Hay que recordar también a la ciudadanía la importancia que tienen estos procesos en estas instituciones, ¿no? Sí. Ahora, pero para el funcionamiento, aquí debo terminar porque entiendo que tiene una reunión dentro de unos minutos, para preservar mínimos de Estado de Derecho, que es lo que el Tribunal Constitucional tiene como mandato, ¿cuál es un poco su reflexión sobre lo que aparece por fuera del tribunal como cosas que no son buenas para el sistema democrático, ¿no? Por ejemplo, la Presidenta de la República salió a hablar de un golpe blanco, orquestado entre el Ministerio Público y la prensa. Ella puede estar muy disconforme con el Ministerio Público, puede estar disconforme con los medios, pero advertir de un golpe de Estado ya es una cosa de otro nivel, por decirlo de alguna manera. Enfrentamientos muy severos entre el Ministerio Público y el Congreso,
a propósito de que el Ministerio Público dice me están quitando herramientas que la Constitución prevé, y el Congreso dice no, al contrario, esto va a mejorar el sistema de justicia, al punto de que han planteado ya algunos una reestructuración del Ministerio Público, una reforma del sistema de justicia que inclusive podría alcanzar al propio Tribunal Constitucional. ¿Cómo ve esto, al margen de los casos, digo, como una preocupación mayor? Bueno, mira, quizá no tan al margen de los casos, tenemos 4 casos en el tribunal donde se está discutiendo justamente esta controversia en torno a las competencias de la policía versus la Fiscalía de la Nación, ¿no? Eso me parece que es muy importante, está dentro de los casos que vamos a decidir, digamos, presumo, en relativo corto plazo, y yo te diría que, en efecto, digamos, hay que recordarle a la ciudadanía, hay que recordar nosotros, que el Poder Judicial es la primera línea de la defensa de los derechos civiles, derechos fundamentales, ¿no? Lo es el Poder Judicial, lo es el Ministerio Público. Entonces creo que es un deber en el sistema democrático fortalecer estas instituciones. Definitivamente, digamos, por definición, digamos, si se quiere, doctrinaria, el Poder Judicial tiene la capacidad de cuestionar, dejar sin efecto, vigilar las decisiones del Poder Administrativo. En cualquier democracia, en contencioso administrativo, supone que el Poder Judicial puede sacar una sentencia y decirle al Ejecutivo, tu resolución queda nula, ¿no? Hay esa capacidad del órgano judicial, como del órgano legislativo, de regular competencias de este Poder Judicial en el margen de la Constitución. Entonces, digamos, hay una labor normativa y hay una labor resolutiva jurisdiccional. Si es que se confunden los roles, vamos a entrar, digamos, en una crisis mayor a la que estamos. Entonces creo que es responsabilidad de todos, ¿no? De la ciudadanía, de la opinión pública, de estar vigilantes, ¿no?, en nuestro sistema de protección de derechos. Definitivamente es una preocupación que hayan estos conflictos, digamos, ya políticos, ¿no?, y que la ciudadanía sienta, presienta, tenga la sensación de que los poderes están en una competencia, en una concurrencia y no en el ejercicio de sus funciones. Yo creo que hay que fortalecer definitivamente la labor del Poder Judicial. Yo tengo, digamos, la esperanza de que esto se produzca, ¿no? Claro. Y que evitemos estas interferencias, ¿no? Lo que se traduce en confrontación y que la gente observa no es que no tenga consecuencias prácticas para la gente, porque la deja de lado. Es decir, no es que se pelean por defender sus derechos, sino en la mayoría de los casos da la impresión que se pelean para afianzar los suyos de espaldas a la gente. Ese es el problema. Es decir, la discusión hoy día no es reorganizar el Ministerio Público para que funcione mejor para la gente, sino lo que se dice es para que determinados sectores puedan tener el control del Ministerio Público, o para que la presidenta no tenga problemas con el Congreso y ambos se queden hasta tal. Es decir, todo lo que está a la base de lo que está generando el conflicto, nada tiene que ver con algo que va a beneficiar a la gente. Y ese es el problema, porque si fuera una disputa entre el Congreso y el Ejecutivo de cara a algo que claramente puede ser útil para la gente, tendría el respaldo y la legitimidad popular, que no tiene ninguna de las acciones que están produciendo. Y eso, el Tribunal Constitucional, cuando llegue a sus fueros, digamos, tiene que estimar esos niveles de legitimidad también del accionar de las autoridades frente a lo que la gente estima es lo más importante. La legitimación de la justicia, la legitimación del poder en general es una tarea, pues, básica, ¿no?, fundamental. Desde el regreso a la democracia en los 80 se hablaba de la necesidad de la seguridad jurídica, la seguridad institucional. Seguimos en esa tarea pendiente, ¿no? Sí. Seguimos en esa tarea pendiente que me parece crucial, ¿no? Sí. Y el último tema, ya para acabar, es que se ha admitido a trámite la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad, que es otro tema fundamental también, ¿no? Sí. ¿Eso cómo va? Eso, bueno, recién se ha admitido, ¿no? Sí, está también dentro de la programación. Yo creo que es algo que tenemos que ver definitivamente. Quiero recordar que hace poco, quizás no se ha reparado mucho, ha salido una sentencia que no ampara la inconstitucionalidad de una ley de protección policial que derogó el principio de proporcionalidad y la detención preventiva de los policías, ¿no? Y entonces la mayoría prefirió hacer una interpretación de que en realidad el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza de los policías
sí estaba vigente, a pesar de que el Congreso deliberadamente lo había derogado, ¿no? Entonces prefirió hacer una interpretación conforme. Yo, digamos, expresé mi discrepancia porque dije, bueno, aquí hay que decirle al Congreso que no debe derogar el principio de proporcionalidad. Hay que también tener una labor de cierta magistratura, de cierta orientación. El principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza es una esencia básica en la democracia, no significa democracia débil, significa democracia con ejercicio de la fuerza legítima bajo el imperio de la ley. Y eficiente, que podría ser. Por supuesto, no tendría por qué no ser eficiente. No tendría por qué serlo, existen tratados internacionales. Entonces, el Congreso también tiene que desarrollar su labor legislativa teniendo estos parámetros. Regreso a lo internacional, nuevamente a lo internacional. Sí. Hay que decirle, hay que recordarle al Congreso que tenemos un sistema internacional del que no debemos salir. Ahora, pero aquí, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Entonces, en términos prácticos, le ha dicho que lo que ha hecho el Congreso no está bien en términos de eliminar la proporcionalidad, pero a la vez no hace una labor más prospectiva y no le dice, oye, esto no lo vuelvas a hacer, porque esto riñe con esto y lo otro. Correcto. Esa segunda parte. Sí, lo que se ha preferido es hacer, bueno, vamos a hacer una interpretación conforme de tu derogatoria. En realidad no se ha derogado, aunque sí se permite, y ese es el otro elemento que discrepo, sí se permite que no haya detención preventiva en el caso de la policía. Sí. ¿No? Que es un tema de igualdad, rompe el principio de igualdad ante la ley. Así es. Digamos, porque tener uniformes no te hace distinto en términos ciudadanos, sobre todo siendo funcionario. Y claro, pero esto pasa porque a veces en los congresos, y el nuestro es un ejemplo de eso, se sacan leyes que claramente contravienen lo que inclusive el tribunal le ha dicho en varias oportunidades, ¿no? Ocurre. Yo siempre he dicho, no sé si eso es posible, pero habría que empezar a conversar como en otros ámbitos hay en otros países, no sé, pues, en Estados Unidos, el control previo de fusiones, no evalúa si es que esto va a distorsionar o no, entonces avanza en la medida de que no distorsione un contexto. Aquí sí hay pronunciamientos ya del tribunal, la Constitución, sin desmerecer la labor del legislador, debería pues evitarse caer en cosas que después hacen que el tribunal, bueno, en fin, que también hay, a veces no es predecible lo que hace el tribunal, lamentablemente. ¿No? Ocurre también que hay muchos, diría yo, muchos casos, muchos frentes, muchas inconsistencias, ¿no? Pero definitivamente hay que tener en cuenta lo que está ocurriendo en nuestra jurisprudencia al momento de legislar. Eso me parece que es clave, ¿no? Sí. Doctor Monteagudo, le agradezco muchísimo por haber venido a conversar con nosotros. Siempre es un gusto, gracias por la explicación. Es bueno que la ciudadanía sepa el detalle. A veces es un poquito difícil entrar en la terminología, pero creo que se hace bien usted en explicarlo con el detalle que lo ha hecho esta mañana para saber qué cosa es lo que el impacto de las decisiones del tribunal. Muchísimas gracias, muy amable, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Voy a ir a una pausa, de esos instantes estamos aquí en Derecho a la Semana.